El Elche Club de Fútbol perdió por 2-1 en su visita al Huesca, en un partido totalmente condicionado por la expulsión indiscutiblemente injusta de Germán Valera en el minuto 58. El equipo franjiverde no pudo entonces mantener en inferioridad su ventaja lograda con otro extraordinario tanto de Álvaro Núñez de volea, y acabó sucumbiendo tras encajar el 1-1 a balón parado y perdiendo en el minuto 93, un punto que, como comentamos en la previa, hubiera sido oro, porque por haberlo perdido, el Elche ya no depende de sí mismo para lograr el ascenso a Primera División. Comienza el análisis del Huesca 2, Elche 1. ¿Qué tal estáis, franjiverdes? Supongo que no del todo bien, porque el Elche sufrió una de las derrotas más duras, al menos para mí en los últimos tiempos, por la forma, por el sentimiento de injusticia, y porque más allá de perder, como decía en la introducción, el tema del punto que no se gana en esa última jugada, que además luego comentaremos cómo de defendida está, y demás. Pero bueno, vamos a empezar ya este análisis en el que vamos a hablar, por supuesto, bastante del arbitraje, del tema de la expulsión, que ya sabéis que no es, pero hay por ahí matices que quiero comentar. Aunque como siempre empezamos desde el inicio y hablamos de la alineación de Eder Sarabia para el partido, en este caso en Huesca. Y además que tenía, como sabéis, una duda de cómo iba a solucionar el tema de la baja de José Salinas. Había una opción que era la de Jairo, que comentó Sarabia en rueda de prensa, luego posterior, que no estaba básicamente porque no sabía cuánto le iba a aguantar y que de hecho comenta que iba a cambiar antes a Valera con el tema de la amarilla, pero que no lo hace porque el canario físicamente no estaba al 100% y que por eso pues evidentemente no iba a poder ser titular. Y tampoco utilizó la opción que valoramos en la previa, aunque en cuanto a nombres en alineación sí que podíamos pensar que, oye, va a ser Núñez lateral izquierdo, John de lateral derecho, pero no, fue defensa de 5 con Germán Valera de carrilero izquierdo, también Álvaro Núñez de carrilero y en este caso John haciendo pareja o tres centrales atrás, esta vez bastante claro el nigeriano, no como tercer central, o sea, como tercer central, no como lateral. Por delante también novedad, esta sí que la vimos venir en la previa, Aguado como pivote, porque creo que a Sarabia le pedía al cuerpo meterlo en algún punto al Maño, que esta era buena oportunidad, la duda era si iba a ser por Febas o Nico Castro, en este caso fue por Nico Castro, modificando ahí la posición de Alex Febas, que ya sabemos que al inicio con la llegada de Aguado era la idea que compartieran centro del campo, si bien pues se lesionó el ex del Zaragoza y no hubo tanta continuidad, dentro de que yo creo que no hay dudas de que efectivamente son compatibles. Y por delante otras dos novedades: Mourad tras su tanto ante el Levante como referencia de este 5-3-2 y junto a un segundo punta que en este caso sería Óscar Plano, que igual lo natural sería más Agustín Álvarez, pero sabemos que no está en un momento demasiado positivo y para ahí se explica la entrada del mostoleño en un 11 que tiene bastantes novedades, como comentaba en definitiva. La formación del Elche, este 5-3-2, que por cierto era espejo respecto a la del Huesca, era la misma, pensando yo creo sobre todo en frenar a Gerard Valentín, teniendo en cuenta que Valera ayuda mucho en defensa, puede ser carrilero, ya lo ha sido, y que pese a esa virtud ofensiva, ser extremo y demás, yo creo que cumple ahí, y además iba a tener la ayuda de Pedro Vigas como tercer central, con esa capacidad para soltarse, y que de hecho el hecho de tener a Aguado más Febas por dentro en vez de Nico Castro, pues sí que te da un extra de empaque en defensa en el centro del campo, que yo creo que ofensivamente igual da menos que Nico Castro, pero que por ahí podía tener sentido, teniendo en cuenta además que el Elche iba a ser menos ofensivo que otros días, siendo conocedor de que el Huesca la pérdida te la castiga mucho, es muy veloz, con espacios son demoledores, tiene varios futbolistas, como hablamos también en la previa, que te pueden hacer mucho daño. Por ahí, como digo, el Elche tomando menos riesgos de lo habitual, sí que teniendo el balón, pero contemporizando en este inicio de partido, que de hecho se puede decir que empieza mejor claramente el conjunto ostense. Es verdad que sin demasiados contragolpes y más atacando en posicional y generando poco, lo cierto es que pese a esta superioridad, diría yo, de los locales en el juego, tampoco tiene que parar demasiado Dituro. La primera es un disparo lejano de Gerard Valentín con la zurda que va para adentro, lo hace bien, pero es verdad que es fácil para el argentino. Y en el minuto 12 ya hay que hablar del primer error, en este caso condicionante de Cid Camacho, claro, el árbitro del partido, porque le saca amarilla esta primera a Germán Valera después de que lo agarren primero y en la caída haga una segada para rebañar balón y tocar supuestamente a Javier Hernández. El árbitro interpreta que lo hace, sin embargo yo creo que no hay contacto y que en este caso el jugador del Huesca finge claramente y condiciona de esta manera al carrilero del Elche, como digo, con un error. Creo que para mí es bastante evidente ya esta primera que no es amarilla ni mucho menos, y de hecho el Elche va a recurrir a ambas tarjetas y digo yo que se las quitarán, porque luego ya hablaremos que es muy obvio que tampoco será la segunda, pero bueno, ya estabas condicionado desde el minuto 12 en una posición defensiva Germán Valera que habitualmente no está acostumbrado,
con una tarjeta que, como digo, no era ni por asomo. Sí que es verdad que en este caso puedo entender que el árbitro crea que es tarjeta, porque al final es una jugada rápida, puede haber contacto y demás, te la puedes comer dentro de que es un error, pero la verdad es que me parece un problema más del fútbol en general, porque se suele premiar al que finge y está muy normalizado que al mínimo contacto por ello los jugadores tengan que hacer como si les hubieran lesionado y gritar y dar 3000 vueltas, porque suele salir rentable, y esto que desde fuera he dicho así da bastante vergüenza, lo hacen casi todos y, como digo, es difícil de solucionar porque parece que desde dentro hay pocos jugadores, entrenadores dispuestos a ser más honestos y no parece que se vaya a arreglar de esta manera, y desde fuera con los árbitros pues igual es jugártela demasiado en según qué situaciones, sacar amarillas si no está claro que está fingiendo o no, aunque creo que en muchas situaciones es muy evidente que se exagera golpes, que a lo mejor sí que son faltas, pero que no son para lesionarse, pero entiendo que ahí tiene su complicación. Lo ideal o lo óptimo sería que desde dentro los jugadores, como digo, estarían dispuestos a dejar de actuar así. Honestamente es que no tiene tanto, pero es complicado por la picardía, por la competitividad, por lo que les están jugando y demás. Ya es un debate casi filosófico de, ostras, pues el Elche Sarabia también debería de, hasta el límite, jugar a esta picaresca y jugártela y demás. Es otro debate que ya podemos tener otro día, y más allá de eso, pues ojalá los árbitros tuvieran más aciertos, y si no, que sí que intentaran, creo yo, sancionar con tarjetas cuando se finge de forma más evidente. Más allá de que, como digo, en esta primera tarjeta puede fallar, aunque no lo es ni por asomo, y creo que la Liga pues tendría que quitársela en este caso a Germán Valera. Volviendo al fútbol, el Elche va mejorando poco a poco y teniendo balón, metiendo detrás al Huesca. Si viene alguna pérdida, que no se debe hacer en este tipo de partidos, el Huesca no termina de penalizar. Y lo cierto es que aunque pasan pocas cosas en las áreas, el Elche está cómodo hasta que de repente, pues, Álvaro Núñez, sobre el minuto 30, se inventa un gol extraordinario. Sí que es una jugada bien trenzada por parte del Elche, con Aguado encontrando a Óscar Plano, que había bajado de su posición de segunda punta, y este encuentra también al espacio a Febas en su desmarque de ruptura. Luego este, desde línea de fondo, levanta la cabeza y la pone buscando a Álvaro Núñez en la frontal. Pero bueno, hay un despeje primero del Huesca y el balón es muy complicado para que el vasco, con la zurda, con su pierna mala, meta una volea tremenda a la escuadra en la primera ocasión real, o ni siquiera eso, del Elche, porque, como digo, es pura calidad individual, y que en ese momento está inspirado Pablo Núñez, que desde luego que solo sabe marcar golazos. Con ventaja en el marcador, el Elche ya había hecho lo más difícil, y lo cierto es que es capaz de defenderse bastante bien, tanto con balón como sobre todo sin él, porque ya sabemos que al Huesca le cuesta bastante en posicional, y sí que generan alguna situación, sobre todo a través de balón parado, de centros y demás, pero poquita claridad en general. Y aunque el Elche sí que no genera tampoco demasiado en ataque, y que se le puede pedir en alguna fase tener algo más de balón, aunque está bien en ese caso sin haber puesto el autobús, aprovechar lo que le cuesta al Huesca cuando te estás defendiendo y no tienen espacios. Y por otra parte, sobre todo, más finura en los contragolpes, aprovechar tú que el Huesca lógicamente se estaba poniendo más, pero vamos, en general acaba bastante cómodo el Elche en la primera mitad, y tras una situación, un contragolpe de Álvaro Núñez, que remata con la izquierda fuera del área, a ver si volvió a caer, pero en este caso se va fuera. El Elche también inicia muy bien la segunda parte, teniendo mucho balón y consiguiendo que el Huesca ni se acerque a la portería de Dituro. Tampoco es que genere ninguna ocasión clarísima, pero vamos, están mucho más cómodos que sus rivales en este tramo, y desde luego que tienen ahí el refuerzo del marcador a favor. Sin embargo, sobre el 55, el árbitro... Es un balón aéreo que toca al jugador del Huesca. Otra vez Javi Hernández va a mandar fuera el balón. Germán Valera la deja pasar, la quiere proteger para vaya saque de banda, y ahora sí los brazos para protegerse. No contacta con el codo en la cara, y hay un contacto mínimo, que es que no duele nada, que se ven las imágenes, que no hay velocidad por ningún tipo, y reacciona el bueno de Javi Hernández, que ya en la primera parte finge la patada con Valera, pues aquí de forma descarada al suelo, como si le hubieran roto la nariz. O sea, ven la imagen de cerca, cómo pasa, cómo reacciona al contacto, da hasta vergüenza. El árbitro se lo come, se equivoca, el árbitro del asistente se piensa que hay codazos sería amarilla lógicamente, pero vamos, es tremendamente descarado que es un error. Y oye, los árbitros son humanos, yo creo con la nobleza, que no se quieren equivocar, en este caso lo hace dos veces de forma tremendamente evidente. Y honestamente lo que reclamo es que en las segundas tarjetas también esté el VAR, que es que una roja es tremendamente condicionante, mucho, o sea, que te expulsen a un jugador, es que es lógico. Y que teniendo la herramienta del VAR, ¿por qué no puede intervenir y solucionar errores claros y manifiesto como lo es en este caso? Yo es lo que no entiendo, y creo que se debería modificar. Más allá de eso, evidentemente, críticas al árbitro por el fallo, como digo, para mí no lo hace aposta. Y lo que comentaba antes, con la labor del futbolista, en este caso Javi Hernández,
ostras, picardía, lo que queráis, ¿ya? Dejadme en comentarios qué pensáis de, no, los del Elche tenían que ser así. Para mí no me gusta que esto en el fútbol esté así, de que los jugadores al mínimo contacto tengan que fingir agresiones y demás, y que les sea rentable para sacar amarillas al rival. Y es un problema muy evidente que dudo que se vaya a solucionar desde dentro, porque no veo a la mayoría de jugadores y entrenadores que lo hacen empezar a querer ser honestos y dejar de ser tramposos, y esto es en vez de culpar al jugador, al juego en general. Creo que las federaciones, la liga y demás tendrían que intentar solucionar un poco esto que, como digo, a mí por lo menos no me gusta este tema de picardía y creo que pierde el espectáculo, pierde el fútbol y condiciona demasiado los partidos. Entonces, aparte de la solución de, en este caso concreto del Elche, de, o sea, en segunda amarilla, que entre el VAR, que me parece una cosa, vamos, es que no entiendo que no esté, honestamente, le quitas la amarilla, se la pones posiblemente al otro por fingir y además creo yo que hacer una norma a futuro de, ostras, de cara a la siguiente temporada, lógicamente no está. Con el recurso de Valera de le quitan la amarilla porque no son, que supongo que se la quitarán, sancionar también a lo mejor a posteriori con una tarjeta más a los que fingen de forma descarada. Creo yo, no lo sé. El caso es que hay un problema que entiendo que sea de difícil solución, pero que no puede ser que en este deporte salga tan rentable tirarse, dar vueltas y fingir tanto. Es que no. Que lógicamente el error concreto es del árbitro, que es tremendo que expulse a un jugador por 2 amarillas en jugadas que igual no son ni falta. Creo que el VAR, como digo, tenía que ayudar ahí. Y por otra parte, pues sí que se le puede achacar un poco a Sarabia de, ostras, tener que haber quitado a Valera, que tenía amarilla y demás, como en una posición defensiva que no está habituado. Yo con lo que dijo de que no metió a Jairo porque tenía dudas de si le iba a aguantar todo el partido, que si no lo hubiera cambiado, pues lo entiendo porque tampoco había mucha más alternativa y lo cierto es que Valera no es un jugador tampoco tan habituado a hacer faltas y demás y sencillamente teniendo en cuenta la precaución de la amarilla, pues era difícil que la fuera a cometer. De hecho, como digo, es que no la comete, es que no hace nada para sacar la amarilla en todo el partido y tiene pues el Elche ahí la mala suerte, creo yo, como digo, la honestidad arbitral de quedarse con uno menos y teniendo media hora por delante, pese a la ventaja ante este Huesca, pues iba a ser complicado mantenerla. Lo que hace Sarabia en este caso es retira un atacante y sigue con el 5-3-2, en este caso 5-3-1, dejando a Jairo como carrilero izquierdo. El cambio es Murad por Jairo. A mí me extraña que en este caso el referencia sea plano por varias cosas. Primero, en inferioridad lo normal es que vas a tener que tirar mucho de pelotazo y que el delantero intente oxigenar, y ahí Murad es superior a Oscar Plano. Por una cuestión de cuerpo te puede ganar más balones aéreos. Además tiene más capacidad física para desgastar en defensa, más sprint, ya sabemos cómo juega Murad, que ayuda muchísimo en defensa. Oscar Plano ya no tiene ese físico para hacerlo y además te da también ese puntito al espacio para ir al contragolpe y sobre todo en balón parado defensivo, que sabemos que el Huesca con corners y demás podría hacer mucho daño hasta él, luego de hecho lo consigue y claramente Murad te da bastante más que Oscar Plano. Y es un cambio que no entiendo honestamente y que si no es porque esté cansado el hispano marroquí, es que me cuesta verlo, la verdad, que sea en este caso básicamente Plano el que se queda en el cambio en el campo. Lo cierto es que en los primeros minutos tras la expulsión el Elche sigue más o menos cómodo en defensa. Es verdad que le cuesta mucho tener el balón, cede muchos metros y el Huesca ataca más veces en cuanto a llegadas, si bien no termina de encontrar un hueco en la muralla del Elche bien plantada, en este caso en la defensa de área. Aunque es verdad que esta inferioridad que menciono se podría haber roto pocos minutos después de la expulsión de Germán Valera con una falta de Óscar Silva amonestado, que yo no sé si hubiera sacado a amarilla, pero vamos, que eran bastante más que las dos que le sacan a Valera. El caso es que no lo saca el árbitro y a mí en ese sentido no me parece un gran error. Entiendo que no la sacara dentro de que ya pues estaba condicionado a que había cambiado para mal el partido con un error. Sobre el 72 llega la segunda ventana de cambios de Sarabia, en este caso dos hombre por hombre, Nico Castro por Nico Fernández, piernas frescas en el centro del campo y tener un poquito más de balón con Nico Castro. Y arriba Agustín Álvarez por Oscar Plano. El cambio de Plano pues estaba cantado por otro delantero más referente que sí que puede ganar los balones aéreos directos y que oye te da esa frescura y demás también en la presión. El tema es, también está la opción lógica de Soricaba. ¿Por qué? Porque con su altura me ayuda en el balón parado defensivo y también lógicamente mucho más en el juego directo, porque Agustín Álvarez iba a tener complicado asociarse en esta situación de partido, más allá de que por momentos te puede ayudar más a tener el balón. El caso es que ya sabemos lo mal que está Soricaba en las últimas semanas y tiene cierta lógica que no termine de confiar en el Sarabia, más allá de que yo creo que por perfil para este punto pues igual hubiera servido un poco más que en este caso Agustín Álvarez, que sí que pues tiene cierta capacidad para ganar más balones directos que Oscar Plano. Está claro que toca apretar atrás, ahí lo hace el Elche, cerrándose en área propia, haciéndose fuerte y más o menos defendiendo con efectividad, si bien ni consiguen tener el balón ni
amenazan al contragolpe, que es verdad que es complicado con uno menos, pero siento que se puede haber hecho un poco más, quizá por parte del equipo franjiverde, para sentir el Huesca por lo menos que no puede echarse todo hacia adelante o quién sabe un posible 0-2. El caso es que el Elche no está ni mucho menos cerca y aunque como digo está fuerte en área propia, sí que hay alguna jugada en posicional que consigue Kortajarena entrar dentro del área y un disparo que lo repele bien a Fengruber. Más o menos está fuerte el Elche hasta que llega un córner. Un córner que está mal defendido, que falla claramente el Elche. Ya sabemos el poderío que tiene el Huesca en el balón parado. Era lógico que en algún punto te pudiera hacer daño así. Pero creo que fastidia bastante con lo bien que estás defendiendo con 10 que te encajar de esta manera cuando el fallo es tuyo. No es que sea un centro directo perfecto y un remate súper poderoso del Huesca, ni mucho menos. Es un balón parado, un Gili corner que dicen muchos. Sacado en corto, generan 2 para 1. Llega un poco tarde Febas a ayudar a Jairo, pero creo que Jairo tiene capacidad, o debería haber tenido, para tapar el centro. No lo consigue. Y una vez puesto, hay un empujón en el área, sin ser ni mucho menos evidente para pitar falta, pero no sé si por eso hay un desequilibrio, no sé qué, pero me parece una jugada clara para que Vigas la despeje de cabeza. Aguado está también por el aire, como digo. Rebote con mala suerte que le toca a Soko y luego en segunda línea llega el atacante del Huesca que se impone a John, que ahí tiene poco que hacer, y también Dituro. Entonces, como digo, es haber tapado el primer centro, que perfectamente se podía haber hecho por parte de Jairo, y en la segunda, en el centro directo, digo, creo que Vigas podría haber también despejado sin demasiados problemas, más allá del barullo que se genera. Tras el 1-1, el Elche intenta tener algo más de balón, estirarse, hacer daño, pero sin éxito, y lo que tocaba era seguir haciéndose fuerte atrás. Sí podía ser con la posesión y demás mejor, pero vamos, tocaba resistir en área propia, porque además el punto, ya lo hemos comentado antes, era muy bueno, y el Huesca, que tenía que ganar para seguir teniendo opciones de playoffs, se lo cree más que nunca y aprieta bastante. Pero en el 85 llegaban los últimos cambios de Sarabia, en este caso bastante defensivos. John pasaba a ser pivote por Aguado y entraba Alex Martín como central diestro. Un Aguado que, por cierto, tenía amarilla por una protesta que parecía bastante tibia en la expulsión de Valera. Sorprendente por ahí también el señor colegiado. Y por otra parte, Álvaro Núñez sale, entra Mario Gaspar. Un Mario Gaspar que, sobre todo, recuerdo contra el Cádiz, cuando había entrado como lateral y demás, había cumplido y daba ese extra de experiencia y, lógicamente, físico, porque el vasco ya estaba cansado. Y pues cambios totalmente defensivos para aguantar este 1-1 que, como digo, era buen resultado. La cosa no sale del todo bien porque, aculado en el área, a Mario Gaspar le ganan dos acciones bastante claras. Primero un centro que remata absolutamente solo en el punto de penalti, está ahí mal cubierto el jugador del Huesca y remata al centro. Hay fortuna ahí por parte del Elche para bien Dituro. Y luego una primera acción que desbordan a Mario Gaspar, luego sobre John también, bicicleta por fuera. Y un centro que va a las manos de Dituro, que la lía parda al argentino, porque es un balón que tiene que cogerlo. Y le queda al final en la frontal de la pequeña Patrick Soko con una volea totalmente libre que la manda fuera. Y vamos, es que ahí perfectamente debía ser ya el 2-1 del Huesca, pero tiene esta vez esa fortuna el Elche de seguir vivo. Son dos acciones con el Elche ya replegado intentando sacar el punto, y el Huesca ahí con los revulsivos, los dos extremos por la izquierda, que generan mucho desborde y, como digo, toca apretar en el área propia, pero incluso tiene la suya el Elche también clarísima en este balón parado que pone de muy lejos pero espectacularmente Nico Castro, que al segundo palo acude Vigas, la pone un centro perfecto para que Fengruber no termina de llegar bien, mete una volea pero sin portero en el área pequeña, que era cuestión de empujarla, de contactar bien el balón. Hubieran sido 3 puntos que casi hubieran significado medio ascenso, pero el caso es que no llega, se pasa por arriba el balón. Y tampoco es para que el Elche se pueda quejar de detalles de suerte en estas acciones concretas, porque, como digo, antes Soko perfectamente podría haber ganado el partido para el Huesca, pero se queda ahí también por nada. Y en el 93, poco después de esta acción de Fengruber, que por cierto era asistencia de Alex Martín, contragolpe del Huesca, después de un balón en largo de Ituro que creo que se precipita algo, teniendo en cuenta que te valía el resultado. No se debe permitir esta transición, creo yo, pero bueno, más allá de eso, Joaquín Muñoz, que lo hace de cine, se planta dentro del área y lo pone en la escuadra ante, para mí, la pasividad de Alex Martín, que creo que ahí tiene que saltar, entra demasiado atrás en el área, había mucha gente por detrás del Elche y creo que se la tiene que jugar y no permitir el golpeo, que es verdad que luego la tiene que poner en la escuadra. El jugador del Huesca tiene ahí mucho mérito, pero creo que ahí no está bien defendido por parte, particularmente, como digo, del central canario y en general a nivel colectivo del Elche. Quizá valiendo el punto, lo dicho, no debes permitir que te hagan una contra con tantos espacios y demás. Ya para acabar el partido tiene algún acercamiento el Elche, sobre todo un disparo lejano de Agustín Álvarez, que para bien el guardameta del Huesca y que no era demasiado complicado. Y luego al contragolpe también, casi es la única acción en la que puede correr Patrick Soko durante el partido, con un buen mano a mano que muestra su potencia sobre Jairo y detiene bien Dituro. Pero vamos, que ya se había perdido el duelo y, como digo, un punto particularmente
durísimo y que sé que significaba depender de ti mismo y no tanto de lo que vaya a hacer esta noche, sobre todo el Mirandés contra el Córdoba. Es que ahí veis la clasificación, para mí las cuentas son más o menos claras. El Elche tiene que ganar ante el Málaga en casa y el Deportivo fuera, dos equipos menores respecto a ellos y que no se juegan nada y que me parece muy viable que el Elche saque ahí 6 de 6. Y esperar, eso sí, que el Mirandés no gane esta noche a las 8:30 en Córdoba ante un buen equipo que en casa es muy potente, pero que es verdad que tampoco se juega nada. La fortuna es que el Mirandés fuera de casa baja bastante y yo veo viable que también sientan la presión y demás y les pueda costar sacar ahí los 3 puntos, y si no, que pinchen la jornada próxima ante el Almería en casa, que es posible. Es verdad que fijaos que me creo más al Mirandés cayendo fuera de casa frente al Córdoba que en casa frente al Almería, pero bueno, el Almería se la juega todo, los playoffs, que aún no está ni mucho menos cerrado y lógicamente tiene una plantilla sensacional y perfectamente puede pasar. Y por parte del Elche, como digo, en esos 71 puntos, una vez ha perdido el liderato, creo que Mirandés es el principal perseguidor, por eso hay que golaveracha ante el Oviedo está ganado, sacar los 10 puntos frente a Málaga y Deportivo y ver si va a ser suficiente. Es una noticia negativa no depender de ti mismo, pero todo puede cambiar, como digo, con este partido tremendamente decisivo para los intereses franjiverdes, este Córdoba Mirandés. Y hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios qué os pareció el partido, vuestras sensaciones con el ascenso. Yo creo que este Elche no hubiera perdido en caso de mantenerse con 11 de manera justa ante el Huesca, porque estaba cómodo, como os he ido explicando, y esto fútbol ficción, no se puede saber, y no sé si hubieran sacado los 3 puntos, pero vamos, me cuesta creer que nos hubiera sacado este valioso punto que he mencionado tantas veces y que cambia un poco las perspectivas de ascenso, aunque creo que se puede seguir siendo optimista, porque no creo que el Mirandés vaya a sacar 9 de 9, la última jornada contra el Cartagena, lo normal es que sí, pero es verdad que el Elche está obligado a este 6 de 6, vamos, prácticamente seguro que va a estar obligado ante Málaga y Deportivo, que siendo viable igual no es suficiente. En caso yo tengo ahí una mezcla de emociones, os agradezco, como digo, que lo dejéis en comentarios, también un like, la suscripción, compartir en redes sociales y todo lo que queráis. Yo soy David Villar y hasta la próxima.